Imagina esto por un momento. Pasas más de 15 años en la escuela. Aprendes matemáticas, historia, química, literatura. Aprendes a resolver ecuaciones, a memorizar fechas, a entender procesos científicos. Pero hay una pregunta muy curiosa, una pregunta que casi nadie te hizo en el salón de clases. ¿Cómo funciona realmente el dinero en tu vida? Porque aquí aparece algo sorprendente. El dinero va a influir en casi todas las decisiones importantes que tomes cuando seas adulto. Dónde vivir, qué trabajo elegir, cuándo descansar, qué oportunidades aceptar. Y aún así, muy pocas personas reciben una educación clara sobre cómo manejarlo. Pero antes de continuar, piensa en esto por un momento. Si todos trabajamos por dinero, ¿por qué tan pocas personas entienden realmente cómo funciona? Piénsalo. Personas inteligentes, personas trabajadoras, personas responsables, trabajan durante años, a veces durante décadas, y aún así sienten que el dinero nunca alcanza. Curioso, ¿no? Hoy vamos a comenzar a entender por qué ocurre eso. Y esta clase es el inicio de algo muy interesante, porque en esta serie vamos a hablar de dinero, pero no de una forma complicada ni llena de tecnicismos. Vamos a hablar del dinero como algo que forma parte de la vida diaria, cómo entenderlo, cómo tomar mejores decisiones, cómo evitar errores financieros que pueden costar años de esfuerzo y cómo empezar a construir una relación más inteligente con el dinero. Pero aquí aparece algo importante. Esta no será una clase pasiva. Quiero que pienses, quiero que reflexiones y de hecho quiero proponerte algo desde ahora. Si en algún momento de esta clase escuchas una idea que te haga pensar, una idea que nunca habías considerado sobre el dinero, escríbelo en los comentarios. Algo tan simple como «esto nunca me lo enseñaron». Parece un detalle pequeño, pero esos comentarios ayudan a que más personas encuentren este tipo de contenido y además convierten esta clase en una conversación. Ahora pensemos en algo interesante. La mayoría de las personas tiene una relación muy curiosa con el dinero. Trabajan mucho para conseguirlo, se preocupan por él, piensan en él, pero rara vez se detienen a entender cómo funciona. Es como conducir un automóvil todos los días, sin tener la menor idea de cómo funciona el motor. Mientras todo funciona, parece que no hay problema, pero cuando algo falla, no sabemos qué hacer. Con el dinero ocurre algo muy parecido. Muchas personas saben cómo ganar dinero, pero aquí aparece el primer gran problema. No saben cómo administrarlo, no saben cómo hacerlo crecer, y muchas veces tampoco saben cómo evitar perderlo. Y aquí es donde muchas personas cometen un error importante. Asumen que ganar más dinero resolverá todo. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Conoces a alguien que gane más dinero que antes y aún así siga sintiendo presión financiera? Eso ocurre más de lo que parece, porque el problema muchas veces no es cuánto dinero entra, sino cómo se maneja. Ahora pensemos en algo que ocurre mucho en Latinoamérica. En países como México, la educación financiera casi no forma parte del sistema educativo. En la escuela no aprendemos cómo funcionan los intereses de una tarjeta de crédito. No aprendemos cómo construir un ahorro sólido. No aprendemos cómo funcionan las inversiones. Y aquí aparece algo que puede cambiar la forma en que ves el dinero. Cuando nadie te enseña algo tan importante, aprendes por ensayo y error. Y en el mundo del dinero, algunos errores pueden ser bastante caros. Deudas que duran años, compras impulsivas que después lamentamos, oportunidades de inversión que nunca vimos. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿Cómo evitamos esos errores? Para responder eso, primero necesitamos entender algo mucho más fundamental. ¿Qué es realmente el dinero? La mayoría de las personas piensan el dinero simplemente como billetes o como números en una cuenta bancaria, pero en realidad el dinero es una herramienta. Una de las herramientas más importantes que existen en la economía. Desde una perspectiva económica, el dinero es un medio de intercambio. Es lo que permite que podamos intercambiar bienes y servicios de forma eficiente. Antes de que existiera el dinero, las personas intercambiaban cosas directamente. Esto se conoce como trueque. Por ejemplo, alguien podía intercambiar alimentos por herramientas o ropa por animales. Pero aquí aparece un problema interesante. El trueque era muy limitado. Imagínate que tú produces pan, pero necesitas zapatos, y la persona que fabrica zapatos no necesita pan. Ese sistema no funciona muy bien. El dinero resolvió ese problema.
Pero aquí aparece algo aún más interesante. Existe otra forma de entender el dinero, una forma mucho más personal, una forma que cambia completamente la manera en que muchas personas toman decisiones financieras. Y es esta: el dinero representa tiempo, tiempo de tu vida. Cada peso que ganas representa horas de tu vida que decidiste dedicar a algo, horas de trabajo, horas de esfuerzo, horas de aprendizaje. Piénsalo por un momento. Si una persona gana 100 pesos por hora y compra algo que cuesta 1,000 pesos, ese objeto representa 10 horas de su vida. 10 horas que no volverán. Ahora déjame preguntarte algo. Cuando gastas dinero, ¿realmente piensas en el tiempo que representa? La mayoría de las veces no. Las compras suelen sentirse pequeñas, un café aquí, una suscripción allá, un objeto nuevo. Pero aquí aparece un cambio mental muy poderoso. Cuando empiezas a ver el dinero como tiempo, tu forma de pensar cambia. Las compras dejan de ser simples compras, se convierten en decisiones sobre cómo usas tu vida. Y aquí es donde muchas personas tienen un momento de claridad, porque empiezan a preguntarse algo muy interesante. ¿Esto realmente vale mi tiempo? Y ahora que empezamos a entender cómo funciona el dinero en la vida real, hay algo que vale la pena observar con más atención. Porque no todo se trata de cuánto ganas. Muchas veces se trata de lo que haces con lo que ya tienes. Ahora déjame preguntarte algo más. ¿Alguna vez has comprado algo por impulso y después, horas o días después, te has preguntado si realmente valía la pena? Eso ocurre muchísimo. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas rápidas. Comprar algo nuevo genera una pequeña sensación de satisfacción, pero esa sensación suele durar muy poco. Y entonces aparece la siguiente compra. Y aquí aparece una idea clave en las finanzas personales, una idea muy simple, pero extremadamente poderosa. Gastar menos de lo que se gana. Puede parecer demasiado obvio, pero aquí es donde muchas personas cometen uno de los errores más comunes. Gastan más de lo que ganan. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Cómo es posible gastar más de lo que ganamos? La respuesta suele ser el crédito. Tarjetas de crédito, préstamos, financiamientos. El crédito en sí no es necesariamente malo. Puede ser una herramienta útil cuando se usa con inteligencia. Pero aquí aparece el problema. Cuando el crédito se convierte en una forma de sostener un estilo de vida, puede generar una presión financiera enorme. Y aquí viene una idea que puede cambiar la forma en que manejas tu dinero. La mayoría de las personas intenta ahorrar lo que sobra al final del mes, pero casi siempre ocurre lo mismo. No sobra mucho. Por eso muchos expertos financieros recomiendan algo diferente: pagarte a ti primero. Esto significa que cada vez que recibes ingresos, antes de gastar en cualquier otra cosa, apartas una parte para tu futuro. No tiene que ser una cantidad enorme, puede ser 5%, puede ser 10%. Lo importante no es la cantidad. Aquí está lo importante: el hábito. Porque el dinero responde mucho más a los hábitos que a los grandes eventos. Las personas no construyen estabilidad financiera con una sola decisión. La construyen con miles de pequeñas decisiones repetidas durante años. Y aquí es donde muchas personas se quedan. Aprenden a ganar dinero, incluso aprenden a no perderlo. Pero hay un siguiente paso, que cambia completamente el juego: hacer que el dinero trabaje para ti. La mayoría de las personas solo conoce una forma de ganar dinero: trabajar. Cambiar tiempo por dinero, horas de trabajo a cambio de ingresos. Pero aquí aparece otra posibilidad: invertir. Cuando inviertes, utilizas tu dinero para participar en actividades económicas que generan valor: empresas, proyectos, mercados financieros. Y con el tiempo, esas inversiones pueden generar rendimientos. Y aquí aparece uno de los conceptos más poderosos de todas las finanzas: el interés compuesto. Este concepto parece simple, pero es uno de los más poderosos que existen. El interés compuesto significa que el dinero que ganas también empieza a generar dinero. Y luego ese nuevo dinero genera más dinero, y luego más.
Es como una pequeña bola de nieve que empieza a rodar cuesta abajo. Al principio parece pequeña, casi insignificante, pero con el tiempo puede crecer de forma sorprendente. Muchas personas subestiman completamente el poder del tiempo en las finanzas, pero el tiempo es probablemente el aliado más poderoso para construir estabilidad económica. Ahora déjame mencionarte algo interesante. En muchas universidades del mundo se utiliza un libro llamado Principles of Economics, de Gregory Mankiw. Ese libro explica muchas de las ideas fundamentales de la economía moderna, pero también existen libros que hablan del dinero desde una perspectiva más humana. Uno muy conocido es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ese libro popularizó una idea muy interesante: la diferencia entre trabajar por dinero y construir activos que generen dinero. Y aquí aparece otro libro muy interesante, La psicología del dinero, de Morgan Housel. Ese libro explica algo que muchas personas nunca consideran. Las decisiones financieras rara vez son completamente racionales. Muchas veces están influenciadas por emociones, por hábitos, por experiencias, por presión social. Vivimos en una cultura que constantemente nos invita a gastar. Publicidad, redes sociales, promociones, ofertas, todo parece diseñado para estimular el consumo. Pero muy pocas cosas están diseñadas para enseñarnos a administrar el dinero. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren tarde: la presión social. A veces compramos cosas no porque realmente las necesitemos, sino porque queremos sentir que pertenecemos. El teléfono nuevo, el coche nuevo, las vacaciones que vemos en redes sociales. Muchas decisiones financieras tienen más que ver con cómo queremos ser percibidos que con lo que realmente necesitamos. Y aquí aparece una idea muy importante. La estabilidad financiera no se construye impresionando a otras personas. Se construye tomando decisiones inteligentes durante mucho tiempo. Ahora pensemos en esto. Si los principios del dinero parecen simples, ¿por qué tantas personas nunca logran estabilidad financiera? La respuesta muchas veces no está en el conocimiento, está en el comportamiento, porque las decisiones financieras se sienten pequeñas en el momento, pero cuando se repiten durante años, terminan construyendo resultados enormes. Pequeños hábitos, pequeños gastos, pequeñas decisiones. Con el tiempo, pueden cambiar completamente la situación económica de una persona. Y aquí viene algo interesante. Si el problema muchas veces es emocional, entonces la solución también tiene que ser práctica. No se trata de tener más fuerza de voluntad, se trata de hacer pequeños cambios en cómo tomas decisiones. Por ejemplo, antes de hacer una compra no planeada, hazte una pregunta muy simple. ¿Esto realmente lo necesito o solo lo quiero en este momento? Y si no estás seguro, date un poco de tiempo, un día, unas horas. Lo que normalmente es impulso, muchas veces desaparece cuando le das espacio. Y ese pequeño hábito puede evitar muchas decisiones que después se convierten en arrepentimiento. Porque al final, no se trata de dejar de gastar, se trata de gastar con intención. Y eso puede cambiar completamente tu relación con el dinero. Y aquí viene el siguiente paso. Porque entender esto es importante, pero aplicarlo es lo que realmente hace la diferencia. La educación financiera no es un talento especial, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede aprender. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en esta serie. A partir de aquí, vamos a pasar de entender a aplicar. En las próximas clases vamos a explorar temas muy prácticos. Cómo organizar tu dinero, cómo entender exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes, cómo construir un fondo de emergencia, cómo salir de deudas, cómo empezar a invertir incluso con cantidades pequeñas y cómo construir paso a paso una vida financiera más estable. Porque al final, el dinero no es lo más importante en la vida, pero la falta de dinero sí puede afectar casi todo. Puede generar estrés, preocupación constante, ansiedad y algo aún más importante, falta de opciones. Y cuando no tienes opciones, terminas aceptando situaciones que en el fondo no quieres.
Por eso la educación financiera no se trata de obsesionarse con el dinero. Se trata de construir tranquilidad. Se trata de tener margen, de poder decidir, opciones para enfrentar imprevistos, opciones para elegir mejor, opciones para construir la vida que realmente quieres. Y antes de terminar, quiero proponerte algo, un pequeño ejercicio. Piensa tus respuestas y si quieres, escríbelas en los comentarios. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es una de las reglas más importantes para mantener estabilidad financiera? Opción A. Gastar más para disfrutar la vida. Opción B. Gastar menos de lo que se gana. Opción C. Pedir más crédito. Piensa tu respuesta. La respuesta correcta es gastar menos de lo que se gana. Ese es el fundamento de cualquier sistema financiero saludable. Segunda pregunta. Según lo que vimos hoy, el dinero representa principalmente tres cosas. Opción A. Suerte, riqueza y poder. Opción B. Tiempo, valor y decisiones. Opción C. Números en una cuenta bancaria. La respuesta correcta es tiempo, valor y decisiones. Cada peso representa tiempo de tu vida y cada gasto es una decisión sobre cómo usas ese tiempo. Tercera pregunta. ¿Qué significa hacer que el dinero trabaje para ti? Opción A. Trabajar más horas. Opción B. Invertir para que el dinero genere más dinero. Opción C. Usar más tarjetas de crédito. La respuesta correcta es invertir. Invertir es permitir que tu dinero, con el tiempo, genere más dinero. Y cuando esto se combina con el interés compuesto, puede cambiar completamente tu futuro financiero. Y ahora quiero dejarte con una última idea. Entender el dinero no se trata de volverte obsesivo con las finanzas. Se trata de construir una vida con más tranquilidad, con menos estrés económico y con más libertad para tomar decisiones. Porque pequeños conocimientos financieros, bien aplicados, pueden cambiar completamente el rumbo de una persona. Y lo mejor de todo es que nunca es tarde para empezar. Y eso que acabas de entender puede ser el inicio de un cambio real en tu vida. En la siguiente clase vamos a entrar en algo clave: cómo organizar tu dinero correctamente. Porque antes de ahorrar, antes de invertir, antes de construir riqueza, necesitas algo fundamental: claridad. Claridad sobre cómo entra y cómo sale tu dinero cada mes. Y entender eso puede ser una de las habilidades financieras más poderosas que puedes desarrollar. Nos vemos en la siguiente clase.